Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo nuevo y aquí vamos a ver una prueba. No voy a decir los productos que estoy utilizando. Como veis, hay unos árboles que no están muy bien. Seguramente están afectados por hongos, están afectados por fitóstora y he decidido hacer este experimento. Lo he visto en otros canales y también investigando en internet. Gente hace esto y es aplicar una pintura con diferentes fungicidas. Yo he utilizado, si da resultado diré los productos, ¿vale? Pero en principio he utilizado una pintura y unos fungicidas para pintar lo que son los ejes centrales, las ramas centrales del árbol. Iba a ser solo uno, me sobró un poco de pintura y al final pues he pintado también otro arbolito que tampoco se está quedando más pequeño, están un poco retrasados, no están tirando tan bien. Entonces pues he decidido hacer este experimento y compartirlo con ustedes. Si veis, ahí están los árboles alrededor que tienen la misma edad. Esta huerta fue sembrada toda a la misma edad. Y sin embargo, veis estos que están más pequeños, pues están afectados por este hongo, están afectados por fitóstora. No hace falta hacer análisis, es que se ve claro. Se ve que están ahí, van más parados, van más lentos, les cuesta más. Entonces, vamos a probar esta otra técnica. Antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campanita. La gente que comparte los vídeos, animo a la gente a que comparta los vídeos. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para si la gente quiere hacer alguna consulta conmigo. Pues hay un número de teléfono sobre temas de fertilización, sobre todas estas cosas. Podemos hablar podemos hablar y hacer una consulta personalizada conmigo. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. Cuando la planta necesita nitrógeno, fósforo, boro, cuando tiene esas carencias que las podemos apreciar. A veces la hoja se arruga, se le queman las puntas, como estamos viendo esta que tiene un poco las puntas quemadas. Muchas cosas. Bueno, cualquier cosa me habláis por ahí al WhatsApp. Bueno, la pintura que he utilizado es la pintura más recomendable después de haberme estado informando. Es pintura ecológica. No, la verdad que no la grabé, pero bueno, os lo digo aquí, es pintura ecológica de la marca, aquí en España se consigue de la marca Titan Lux, es la marca que yo utilicé. Pintura ecológica de la marca, que bueno, que no hay que decir marcas, da igual, mientras sea ecológica, y pintura en base de agua, ¿vale? Para mezclar con agua, que se lava con agua, son estas pinturas. Ya sabemos que después hay otros tipos de pintura que hace falta disolvente y cosas. Estas no nos servirían para pintar árboles, ¿vale? En principio, estos son pruebas que yo estoy haciendo. Son pruebas, ¿vale? Grabaré otro vídeo si veo alguna evolución, si veo alguna mejoría dentro de 20 días, dentro de un mes, a ver qué tal y a ver si se ve alguna mejora. Sinceramente, bueno, he utilizado esta pintura, acordémonos, pintura, es para pintar pared. Pintura para pintar pared, ¿vale? Según me he estado informando, es la pintura que utilizan así para eso. Pintura ecológica, que no son derivadas del petróleo ni nada. Son pinturas ecológicas, no dan prácticamente olor. Es para pintar pared, tanto interior como exterior. Pintura ecológica en base a agua, ¿vale? Que se mezcla con agua y se puede lavar con agua y esas son las en base a agua. Las otras son... creo que son en base a aceite, que hace falta disolvente y tal. Bueno, eso es la pintura. No voy a decir los fungicidas que he utilizado. He utilizado algunos ecológicos y otros no son ecológicos. Por eso este es un experimento. Por eso quise hacerlo nada más en 2 plantas. Sinceramente, a ver, si yo veo una mejoría en los árboles, todos los que vea así, que están un poquito, que les está costando, lo voy a hacer. ¿Vale? Lo voy a hacer, al menos lo voy a hacer una vez. Y después pueda que lo vuelva a hacer, pero solo con productos ecológicos. ¿Cuáles son los productos ecológicos? Los productos ecológicos los voy a decir aquí. He utilizado un poco de caldo sulfocálcico, que lo hago yo. Caldo sulfocálcico o polisulfuro de calcio. Y cobre. Aparte de eso le he añadido 2 fungicidas más.
¿vale? A esta mezcla de pintura, 2 fungicidas químicos, ¿vale? Entonces ya diré cuáles son si veo que funciona. Este proceso, si funciona, lo haré. Si no, no me termina de gustar mucho porque estoy utilizando, yo intento llevar mis plantas pues lo más orgánicas posible. Si tengo que hacer algún tratamiento, lo que no voy a dejar tampoco es que una planta, si la puedo tratar y tengo que utilizar algún producto químico, pues lo tengo que hacer, ¿vale? Pero siempre me gusta intentar tener, los abonos no, utilizo abono químico, pero lo que son productos fitosanitarios, los llamados venenos, pues intento evitarlos. Ya como insecticidas, acaricidas y todo esto, bien, pero el tema de los hongos de la madera y de los hongos, bueno, más que de los hongos de la madera, de los hongos de la raíz, la dichosa fitóstora, es que es un problema que es difícil de controlar, ¿eh? Una vez que se te instala en la finca, es difícil de controlar y lleva tiempo, ¿vale? No nos desesperemos, hagamos tratamientos, utilicemos trichodermas. Las trichodermas tienen su efecto positivo, pero, claro, estas cosas químicas, pues cuando ya un árbol está muy afectado, solo con la trichoderma no lo vas a salvar. ¿Qué son las trichodermas? Son unos hongos benéficos que podemos diluir en el agua y aplicar vía riego, y se van comiendo poco a poco otros hongos malos como son Phytophthora, Fusarium, Phytium, todos estos. Vale, entonces para que lo veáis, para que veáis este experimento que estoy haciendo. ¿Por qué no me gusta tanto? Porque pues es un poco engorroso ir con la pintura, con esos fungicidas. Tienes que ir protegido. Yo no lo fui, yo lo hice a lo rápido. Lleva tu mascarilla, lleva tus guantes para que si te salpica un poco, pues no te salpiquen las manos. ¿Me entendéis? Porque al final, pues, como he dicho, he utilizado 2 fungicidas químicos metidos en la pintura. Uno era uno solo y el otro fungicida, que es son fungicidas para el tratamiento de omicetes, ¿vale? Ya estoy dejando aquí bastantes datos. Fungicidas para el tratamiento de omicetes, que los omicetes son, la fitóstora pertenece a este grupo de hongos, que no son hongos, son unos pseudo-hongos, son una cosa un poco rara, pero eso, que son hongos omicetes o algo así. Entonces he utilizado 2 fungicidas. ¿Qué pasa? Pues que pues no es una manera ecológica, pero es que sinceramente yo creo que es la peor plaga que nosotros los agricultores de aguacate, la peor plaga que tenemos es la pudrición de raíz. Y la gente dice que no, que corte el riego, que no sé qué, que cuidado con el riego, que no encharcamiento. Yo donde tengo estos arbolitos de aguacate es una zona un poco, en ciertas épocas del año, es una zona lluviosa. Ahora empieza el otoño. Aquí tenemos las estaciones en España, en las Islas Canarias. Tenemos las estaciones marcadas: verano, calor; primavera, pues calorcito; después primavera, verano, otoño. Ahora ya estamos en otoño. Otoño, invierno, ya empieza la época más de lluvias, más frío. El frío, lo bueno que tiene que el hongo se para con el frío, pero hay mucha humedad relativa y nos pasamos unos meses aquí con humedad, la humedad alta en el ambiente, bastante humedad, y el hongo y el suelo mojado, ¿vale? Entonces, por eso cuando llegue la primavera tenemos que hacer, aunque no tengamos hongos, recomiendo a la gente que me está escuchando hacer algún aplicación de algún producto, como hemos hablado, fosetil, fosfonatos, algas, aminoácidos. Estos sí son productos ecológicos, las algas. Ayer mismo hice una aplicación a toda la finca utilicé un poco de fosfonato y utilicé también, que ya los fosfonatos no los voy a utilizar más porque ya le he dado como unas 3 veces. A las plantas más mal, 3 o 4 veces le he dado ya. A las plantas en más mal estado sí le voy a dar alguna vez más, pero claro, no podemos tampoco abusar de estos productos. A las plantas en más mal estado sí le voy a dar alguna vez más. Pero eso. Y
siempre y seguiré utilizando pues lo mismo, y la buena nutrición. No nos olvidemos de la buena nutrición. Pero bueno, no quiero hacer el vídeo muy largo. No nos olvidemos de estos dos productos que son algas y aminoácidos, que son muy buenos estimulantes de la planta, sobre todo para darlos vía foliar. Si pudiéramos aplicarlos todos los meses sería genial. Estimula bastante a la planta, hace que brote nuevo, ya hemos hablado, grabaré un vídeo nuevo para los nuevos suscriptores de las bondades que tienen las algas y los aminoácidos, que son productos, son bioestimulantes, pero que tienen sus diferencias entre sí. Estos sí son totalmente ecológicos y funcionan, pero bueno. No quiero hacer el vídeo más largo, seguiré grabando a ver si funciona en estos productos de pintar las plantas. Si funcionan, lo seguiré haciendo. Si veo que la planta se queda totalmente igual, yo pienso que algo sí le va a hacer, porque le he puesto y por el tronco algo va a absorber. Yo pienso que sí. Pero no me termina de convencer esta técnica, casi que prefiero hasta las inyecciones, me parecen una manera un poco más limpia. Aunque después tenemos el problema, es que claro, todo tiene sus ventajas y sus defectos. Con esto ya termino. Personalmente prefiero hacer las inyecciones de fosfonato de potasio. Otra planta la tengo inyectada, la inyecté hace pocos días, también una planta que está un poquito tocada, es una planta más grande que esta. También grabaré y miraré. Yo estoy haciendo experimentos constantemente. Esto es un experimento. Esto de pintar el árbol con productos químicos no lo había hecho nunca. Lo había hecho con pasta del caldo sulfocálcico y con cobre. Con eso sí lo había hecho. Y sobre todo para tapar heridas. Ventajas que tenemos con esto. Vamos a decirlo rápido. La ventaja que tenemos de esto es que no abrimos herida en el árbol, ¿vale? Y eso pues sí tiene su ventaja. La desventaja lo veo un poco más tóxico, ¿vale? Más para nosotros mismos, cuando llueve, esa pintura pues tiene ese fungicida ahí. Nosotros si vamos a manipular el árbol, vamos a estar tocando con esa pintura que tiene esos fungicidas químicos. Y no pues por esa parte, más que nada por el tema de salud, mía. Por el tema de que soy yo el que trabajo la finca, el del agricultor. Y me parece una manera más limpia, por ejemplo, hacer las inyecciones, porque el árbol lo absorbe y ya va en su sistema vascular, por el tronco. Y ya, por ejemplo, el tema de los fosfonatos, que ya sabemos que van vía xilema y floema, o sea, hacia arriba y hacia abajo, y llegan a la raíz y a las puntas de las hojas, ¿vale? Me parece una manera más limpia. Pero, vuelvo y repito, si veo que esta forma también de pintar los árboles con una mezcla de fungicidas para el tema de los homicetos, veo que da resultado, pues no lo voy a hacer en todas las plantas. Obviamente, además, sería bastante trabajo y pintura, pero en las plantas más malas, seguramente si veo resultados lo haré. Bueno, cualquier cosa ya lo pondré por aquí por los vídeos. Espero que les haya gustado, un vídeo un poco entretenido y un saludo.